Hombre, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal. Bienvenidos un día más al seguimiento de obras del Santiago Bernabéu aquí en el canal de JR. Hoy es sábado 17 de septiembre de 2022. Vaya tela con las novedades que tenemos, así que quédate y vamos a dar la vuelta juntos. Venga, vamos. Venga, empezamos la vuelta como siempre aquí en la esquina de la Torre B, donde vemos esas patitas de araña, donde están ahora mismo trabajando en la zona donde hemos visto todo este tiempo que han estado trabajando en la zona. Están trabajando en los soportes verticales, parece que están terminando de instalar esos soportes de erizo, esos nexos, para colocar posteriormente lo que va a ser esto de aquí, la piel envolvente del Santiago Bernabéu en las patitas de la araña en la esquina de la Torre B. Lo que llevamos viendo durante todos estos días es que están a tope. Por favor, un poquito de silencio, un poquito de silencio. Eso es lo que llevamos viendo todos estos días. Esas plataformas que están trabajando justo en la parte central de los soportes verticales instalados aquí en la esquina de la Torre B. Lo que veo ahí al fondo es que están subiendo lamas, esas lamas que estaban, ese ejército de lamas que estaban justo debajo de la torre, parece que la están subiendo también ahora mismo en ese trocito, ese hueco que faltaba por colocar, por instalar esas lamas. Pero bueno, eso va a ser para lo último, así que vamos a empezar en la esquina de la Torre B, donde hemos visto que están colocando esos nexos, esos soportes de erizos aquí bautizados en el canal. Levantamos la mirada y observamos que hay muchísimo trabajo por todos los lados. No se dejan de escuchar martillos eléctricos perforadores por todos los lados. Veremos a ver si están también demoliendo la plataforma de Castellana. Y vemos que muchas plataformas tenemos justo aquí en la parte de Concha Espina, donde ya sabéis que están haciendo servicios de mantenimiento. Y poco más que comentar aquí. Parece que han conectado todas las riostras, parece que han puesto todas las riostras, por eso vemos todo prácticamente vacío aquí. De todas formas, ahora lo vamos a sacar, porque ayer por la tarde estaban todas las riostras de la cubierta oeste listas. Sigo viendo que faltan conexiones para colocar en la parte superior de los soportes verticales, justo ahí. Pero bueno, ahora vamos a ir justo de frente, que se ve mucho mejor. Vamos a dar los buenos días a Plaza de Lima y a esa imponente torre, se llama Torre Europa. Me está entrando un hambre. Aquí lo tenemos, aquí se ve mucho mejor. De momento aguantan en ese lado de ahí sin poner las conexiones pertinentes en la parte más superior de estos soportes verticales. Vamos a ver qué más novedades tenemos. De momento en este lado de aquí no han puesto nexos, no han puesto esos soportes de erizo en ninguno de estos soportes verticales. Vamos a ver si los van a ir colocando correlativamente desde esa parte de Concha Espina, Torre B y Castellana. Y vamos a estar muy atentos a esa instalación de soportes de erizo. Vamos a adentrarnos ya en lo que va siendo Castellana, ese paseo de la Castellana tan famoso aquí en Madrid. Aquí estamos, aquí entramos por Castellana. Vamos a observar si han reparado esto ya. De momento no lo han reparado, pero seguiremos rascando como las cantimploras de cuando éramos pequeñitos. Y vemos cómo asoman ya todas las riostras totalmente instaladas de la cubierta oeste. Apenas han tardado 2 semanas en colocar todas las riostras, Me tendría que acercar un poquito a la parte contraria de Castellana para ver si han colocado esa última riostra que faltaba ahí también. De momento parece que todas las que faltaban, esos huecos que había ahí, parece que ya se han terminado de instalar. A principio de semana veíamos cómo estaban a tope con esas zonas donde van a ir exactamente los ascensores, ¿no? Esos ascensores de servicio, esos ascensores de acceso, donde vemos que en la parte superior, en la parte de la viga crona, ese hueco donde parece que también va a haber otro ascensor, han desalojado lo que es la red azul, esa red de protección. Lo que parece ser que van a trabajar muy seriamente en esa zona, y es posible que veamos la estructura del ascensor pues formarse más todavía. Lo que de momento no han puesto ha sido más chapa en la parte superior. De momento no están evolucionando en la instalación de ese techo de la viga crona a su paso por la Torre B. De momento avanzamos, vamos a ver qué nos depara Castellana. Y ya sabéis, de momento toda esta parte de los vestuarios no vamos a poder grabar las obras, así que una pausa publicitaria.
Bueno, se confirma la baja del delantero francés Karim Benzema para el partido de mañana contra el Atlético de Madrid. Así que tendremos un partido muy difícil porque ya sabéis que siempre que juega Benzema desatasca siempre todo lo que puede y quiere. Así que veremos a ver a quién coloca de falso 9. ¿Quién creéis que va a colocar de falso 9? ¿A Rodrigo? ¿A Sar? ¿A Mariano? Ponedmelo en los comentarios. Bueno, abandonamos un poco ya lo que van siendo los vestuarios, los dejamos atrás. Aprovechamos esta parte de la sombra para que no el contraste del sol y la sombra nos deje grabar perfectamente. Vemos que todas las riostras en la parte central han sido colocadas. Aquí se ve muy bien, no hace falta que nos crucemos de acera. Así que ahí vemos cómo están todas las riostras completamente puestas y a la vez también de que están trabajando en la parte de los ascensores de la esquina de la Torre B. Veo que también están en el interior de la esquina de la Torre C, lo que parece que también el hueco del ascensor que va a haber en ese lado. 2 y 3 de Cartagena a la Madrid y nada más. De verdad que esto es increíble. Viva el madridismo y la Madrid. Gracias a todos por verme, gracias a todos por apoyarme, por ver mis vídeos. De verdad, muchas gracias. Cada vez que me cruzo con alguien que ve mis vídeos, que dice que ve mis vídeos, de verdad que es una alegría inmensa, ¿eh? Alegría inmensa. Seguimos. ¿Qué vemos? Estamos aquí escondidos entre los arbustos, como George Bush. Y estamos divisando toda la parte de la corona y el museo, donde tenemos mucho movimiento en la parte superior, donde ahí vemos que parece que están colocando los embellecedores en la parte del techo, en la parte del acero ya colocado, en la parte superior de la viga corona. Ahí seguimos viendo los materiales, ahí seguimos viendo esos conductos de extracción de humos, o bueno, pues no sé exactamente qué son esos materiales, pero yo digo extracción de humos, pero puede ser que sean otras cosas. Y lo que faltaría saber qué es esto, porque parece material frágil, como dijisteis ayer en los vídeos, parece material frágil que de momento no lo han sacado de los palets, no lo han sacado de las cajas y sigue ahí acopiado. Vamos a ver qué está cogiendo la grúa Torre, porque acaba de bajar el Águila a coger a la presa y vamos a ver qué está haciendo. Madre mía, son como placas de hormigón, ¿no? Placas de hormigón, hasta incluso contrapesos. No sé exactamente qué es, pero ahí está la grúa Torre ayudando a esos trabajadores a transportar esas placas. Y una vez que tenemos ya todas las riostras totalmente instaladas en la cubierta oeste, ya tenemos todas las riostras en el Santiago Bernabéu, veremos a ver si empiezan a colocar ya la primera capa en esta cubierta oeste. Mientras tanto vemos, analizamos y observamos todo lo que está pasando en la esquina de la Torre C, donde vemos que están colocando conexiones entre los soportes verticales. Ahí los tenemos a las pedazos de cracks. Esos cracks como mola, se merecen una ola. De todas formas, ahora nos acercaremos por la parte de Rafael Salgado, que ahí se verá de forma frontal, se verá mucho mejor. Pero bueno, nos elevamos en el montículo de Honduras, que hoy no he saludado a Honduras, a la gente de Honduras, a los hondureños. Así que un saludo para Honduras. Vemos y analizamos todo lo que tenemos en la parte del solar, aquí en la esquina de la Torre C, donde tenemos un montón de palets, de yeso, de cemento, tenemos casetas, tenemos camiones con mucho material que traen, material que se llevan, la maquinaria, ese manipulador que tenemos ahí en pantalla, el corralillo, este corralillo que sirve para los partidos, donde están haciendo esas bases, esas plataformas, para en un futuro muy cercano, muy cercano, empezar a montar esas cerchas retráctiles para la cubierta del Santiago Bernabéu, que ya sabéis que van a empezar a montar la cubierta, esa cubierta que se va a abrir, se va a cerrar a disposición de lo que quiera el club y las inclemencias meteorológicas, y que ya sabéis que se empezaron a construir estas bases en la parte sur, en la parte de la esquina de la Torre B, las demolieron y las están empezando a hacer aquí en la esquina de la Torre C. Bueno, ya están hechas, vamos a ver cómo avanzan, pero antes de ver cómo avanzan vamos a acercarnos a nuestro parking reservado aquí en esta parte de Castellana, donde vemos que hoy no tenemos una sino dos plataformas más nuestro marcador digital totalmente apagado. Vamos a ver, vamos a asomarnos. Ahora lo malo es que da el sol, hoy no hemos madrugado mucho, pero ahí vemos las plataformas, estas bases que han hecho, que han construido, totalmente listas para seguir construyendo. Ahí vemos cómo los anclajes suben hacia arriba, vimos cómo los hormigonaban, obviamente esto se necesita sí o sí. Vamos a asomarnos porque
a la vez que han hecho esta plataforma aquí, han hecho más plataformas justamente en esas partes de ahí, más avanzado Castellana, donde hemos visto esa instalación muy rápida, esa construcción muy rápida de esas plataformas, y veremos a ver cómo avanza la cosa. Tenemos una aquí también escondida con esos paneles de hormigón, parece que son, y tengo muchas ganas de saber cómo van a empezar a evolucionar, a construir, a cerciorarse de que esté todo bien, y sobre todo a ver cómo va la instalación de las nuevas cerchas retráctiles, las grúas cuando las van a traer, cuando empezarán a elevar esas cerchas. Veremos a ver, veremos a ver, porque decimos, no, es que Jesús, es que eso todo se va a hacer a final de año con el tema del mundial. Ya, pero es que eso quedan 2 meses. Es que quedan 2 meses, porque decimos, no, es que acabamos de acabar el verano, pero es que queda muy poco, queda muy poco, 2 meses nada más para que empiece el parón del mundial, y yo creo que empezaremos ya a ver esas grandes actuaciones con el izado de las cerchas hacia la parte superior, que parece ser que todo ha cambiado y que de la parte sur han cambiado a la parte norte, lo que va a ser el izado de las cerchas retráctiles. Pero bueno, veremos a ver, tengo muchas ganas de saber qué es lo que va a pasar y cómo lo van a hacer. Llega el fin de semana y vemos que tenemos aquí una grúa de Transgruma, donde también el material que sobra para los fines de semana se lo llevan, por supuesto, se lo llevarán a Valdebebas, se lo llevarán a la delegación correspondiente, pero ahí vemos cómo se lo llevan. Lo que no se pueden llevar son estas conexiones que ya están acopiadas. Vimos ayer cómo las dejaban esos camionacos que venían aquí a la esquina de la Torre C, y han venido a dejar esas conexiones que van a ir subiendo a toda esta parte de aquí, toda la esquina de la Torre C, soportes verticales. Ya sabéis que entre ellos van a colocar todas las conexiones que tenemos en pantalla. Voy a acercarme a la sombra porque si no, no se ve bien. Ahí está. Todas estas conexiones que... ¡Hola! Todas las que han colocado, chaval. ¡Madre mía! Pues es que ayer solamente había en esta zona de aquí. Y mirad todas las conexiones que han colocado, ¿eh? Tenemos prácticamente ya todas las conexiones totalmente listas. Aparte de que están colocando ahora mismo una, faltan en la parte superior, porque la parte superior es la que menos conexiones hay. Ahí vemos las orejetas para colocar las conexiones. Pero sobre todo han avanzado muchísimo de un día para otro, ¿eh? Estoy flipando, no, es que esto no es clickbait ni nada de eso, estoy flipando. Vamos a acercarnos a Rafael Salgado. Rafael Salgado, ¿qué significa? Calle lúgubre y sombría, donde podemos ver a ver si están colocando lamas en el fondo norte, aquí en la fachada norte, donde ayer estuvieron a tope. Es que mirad cómo han dejado la fachada norte. Mirad cómo han dejado la fachada, es un amigo, es un amigo. Mirad cómo han dejado la fachada norte. Ayer estuvieron todo el día colocando lamas, y mirad todas las que han colocado en el día de ayer. Todo esto es nuevo, totalmente nuevo. ¿Por qué? Aparte de que lo vi ayer, que estaban en esta zona, también veo que las pegatinas están todavía adheridas a la lama. Me atacan por los dos flancos. ¿Pero quién es este? ¿Quién es este? Está flipando, está flipando. In the night. Bueno, ya tenemos nuevo fichaje para dar la vuelta al Santiago Bernabéu, y vamos a seguir viendo la parte de la fachada norte, donde hemos visto antes que toda esta parte nueva de estas lamas de aquí, toda esta parte de aquí es nueva, y esta la incorporaron y la instalaron en el día de ayer. Estuvimos haciendo un directazo ahí enfrente del José Luis, ya sabéis, José Luis, restaurante José Luis. Tenéis que venir aquí a tomar una tortillita, unas croquetas, lo que queráis, pero tenéis que venir aquí a tomar algo, por supuesto, de la vida. Y estas son las nuevas lamas que colocaron en el día de ayer. Estas son las que se ven en el interior, esas 4 zonas, esas 4 filas que se ven en la parte del interior, del mirador del interior. De momento el ejército de lamas que han dejado aquí parece que hoy no lo van a colocar. Al menos están las plataformas paradas. Lo que sí parece que en la parte sur, en el fondo sur, sí las están colocando. Así que ahora lo vamos a ver cuando lleguemos al fondo sur, y luego entraremos al interior in the night. Bueno, me lo acaba de decir Jesusillo, y como no tengo ni idea lo voy a sacar y que alguien me diga lo que puede ser. Esta estructura blanca que han hecho aquí entre costilla y costilla, justo encima de la puerta 25. Voy a poner modo gran angular para que sepáis dónde estoy diciendo. Abro plano, cierro plano. Esto de aquí, esto, ¿qué es esto? Aparte de bandejas, tuberías y demás que hay por ahí, pero no sé qué es, porque hace tiempo vi que lo estaban empezando a instalar. Pero, porque ya el elevador de servicios o un ascensor va a ir en la parte de al lado de la torre, ahí. Pero esto no sé lo que va a ser.
Uy, 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 qué penita me da hoy esta calle, ¿eh? Apenas escucho nada. Apenas escucho movimiento. Me da una penita. Pero aún así nos subimos aquí en el montículo del garaje, donde tenemos todo este ejército de lamas. Aquí vemos este ejército de lamas. Y esto demasiado parado, el transportín, que lo tenemos ahí también. Hoy tenemos el fondo norte. Uy, 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 que están subiendo otra conexión. Esto va súper rápido, ¿eh? Esto va súper rápido. Lo que decía, fachada norte, la caseta de incidencias para el público y poco más que comentar en esta parte de aquí. De momento no han quitado las pegatinas a todas las lamas que incorporaron hasta hace poquito en esa parte de ahí, pero la de la parte inferior, mitad inferior y mitad superior en esta parte de aquí se las han quitado. Nos vamos de Rafael Salgado, Ale Hop, abandonando por un ratito el José Luis, luego volvemos a tomar algo. ¡Ey, ey, 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 ey! Otra de las grandes novedades en el día de ayer es que mirad lo que tenemos en pantalla. La parte inferior de la torre D de Dinamarca, la torre D de 14ª, donde tenemos ahora mismo desalojando a una plataforma. ¿Pero por qué? Están ahora mismo recogiendo todos los escombros que han dejado porque han demolido completamente la parte inferior de la torre D. Es decir, yo aquí voy a decir mi opinión, es decir que aunque no se viera en un futuro toda la parte inferior de la torre D, he de decir que estéticamente ahora mismo va a quedar, hasta que se ponga la piel, va a quedar súper chula la torre, ¿eh? Va a parecer hasta nueva y todo. Sorpresón en el día de ayer, sorpresón con esa demolición de la esquina de la torre D. No esperábamos en este momento... ¡Ay, va! Que le pilla. No esperábamos en este momento recibir esta noticia importante sobre estas torres. Me imagino que también lo harán dentro de poquito en la torre A. Pero gracias al Lloroncito y gracias a Dark Money in the Night vimos, bueno, me pasaron fotos y lo pude subir a la comunidad para que veáis lo que están haciendo y que estemos al tanto todos de lo que están haciendo por la tarde cuando ya no estaba aquí en el Santiago Bernabéu. Aquí el trabajo ahora mismo es claro, están colocando esos soportes de erizo. Solamente tenemos en estas dos filas de soportes, tenemos la instalación de los soportes de erizo, pero he de decir que todavía no han terminado con la instalación de soportes de erizo, porque en ese soporte aún faltan por colocar más. De momento tenemos una plataforma ahí que siguen trabajando en la zona, siguen, parece ser, haciendo ese último par de apriete, que esté todo completamente listo y no se caiga un soporte vertical y se lo dé a alguien. Modo gran angular de la esquina de la torre D, está en rojo, nos pillan, así que estos niños no lo hagáis nunca, no lo hagáis nunca. Bueno, entramos en Padre Damián. ¿Qué tenemos en pantalla? ¿Qué nos ofreces, JR? Pues os ofrezco esto de aquí. Las nuevas megapiezas que subieron ayer. No hicimos directo, pero como si lo hiciéramos. Allí estábamos analizando, mientras que estábamos viendo subir esa megapieza, cómo subía, qué pasos había que llevar, y vemos que ahora mismo están subiendo otra piececita para seguir formando toda la parte de la viga corona, para seguir anclando definitivamente in the night en la parte superior del lateral este. Lateral este in the night. Lo. Venga, abandonamos la torre D, entramos ya oficialmente en Padre Damián y vamos a ver qué es lo que nos depara esta calle. Aún sigue sujetando una de las LR, vamos a ver si la otra también. Aún sigue sujetando una de las LR, la parte de la más del norte, por así decir. En la megapieza que subieron en el día de ayer, ahí vemos que todavía están las eslingas sujetando a ese extremo de la megapieza. Tenemos todavía más plataformas en esta parte de las escaleras blancas de servicio del Torreón a la parte del nuevo edificio. Y ojito in the night, porque tenemos 4 soportes verticales. Pero no, Jesús, no hagas spoiler, ¡ojo! Pero que ven mis ojos, mirad la parte de la tripota, que la han cerrado. ¿Para qué es eso? ¿Para terminar ya con el cerramiento de este edificio? Ojito in the nights, porque madre mía, estoy flipando con los avances hoy sábado 17 de septiembre, con todos los avances que hay. Estoy flipando, voy a grabar mientras que ando, porque estoy flipando con todo lo que hay. Por favor. Bueno, para que os hagáis una idea, lo que han cerrado es simétricamente esta parte del porche, de la tripota. Pues efectivamente han cerrado en ese cerramiento ahí en esta parte de aquí. Ahí lo vemos, han colocado esa red, me imagino que será para ya cerrar definitivamente
lo que va siendo el nuevo edificio, pero no sé, decidme si me equivoco, pero no sé si puede ser por eso, no tengo ni idea de construcción, pero más o menos por lógica es lo que me puedo ceñir. Ahí vemos el huequecito que falta en la parte central del nuevo edificio. Apenas faltan 2 cordones o un megacordón unido para completarse el beso en la parte más externa de la Viga Corona a su paso por el lateral este, por aquí por el Padre Damián. Mira qué chulo. Y ahí están con los pilares, están completando los pilares de apoyo para las nuevas megapiezas de la Viga Corona, ya ahora mismo aquí en el lateral este. Esto en el día de ayer fue izado y lo tenemos en el canal totalmente pillado, como lo subieron desde este lado de aquí, esos apoyos amarillos que tenemos ahí al fondo. Y como lo subieron, lo pillamos, sí, Simba. Poco a poco también van completando toda esa chapa en su interior para seguir formando ese techo y esos suelos pertinentes del propio mismo edificio. Es el nuevo edificio que están haciendo aquí. Y es que cada vez que grabamos, cada vez se ve un poquito más grisáceo, siempre todo, siempre se ve un poquito más grisáceo, que poquito queda, de verdad que estoy cada vez más nervioso de lo poco que queda ahora mismo en la evolución de las obras del Santiago Bernabéu. Estamos viendo que están aprovechando muy bien estos parones, estas 2 semanas por ejemplo, las están aprovechando muy bien. Han subido ya en 2 días 2 soportes verticales en la esquina de la Torre A. Estamos viendo a punto ya la finalización de ese beso en la parte de la Viga Corona y estamos viendo muchísimo movimiento. Vamos a ver ahora en el interior si están haciendo algo en el césped, pero están aprovechando muy bien el tiempo. Ya sabéis, estamos a contrarreloj, sobre todo porque yo creo que para el verano que viene podemos ver ya la inauguración al completo del todo el Santiago Bernabéu en todos sus aspectos, tanto videomarcador como en el techo retráctil, como en el césped retráctil, como en la piel envolvente. Y lo que decía antes, que al final se me olvidaba, es que una de las LR sí sigue sujetando la pieza, la megapieza, pero la otra ya está suelta completamente, que es la que estamos viendo, que está colocando e instalando esos pilares en la parte de la Viga Corona, esos pilares de apoyo para que se pueda anclar bien esa nueva megapieza y que las siguientes obviamente tengan un refuerzo especial y que se pueda ver cómo apoya perfectamente en la zona. Bueno, llegamos aquí a Sagrados Corazones, corazones sagrados también, como dirían en no sé dónde, pero tenemos una plataforma, nada más y nada menos que una plataforma simplemente acopiada a un camión. No tenemos megapiezas. Voy a asomarme ahora por Concha Espina a ver si tenemos algún camión para que entre al Santiago Bernabéu. No hay ningún camión, no tenemos ningún camión para entrar al interior del Santiago Bernabéu. Vamos a girar la mirada y desde este modo gran angular vamos a ver cómo está quedando todo el lateral hoy 17 de septiembre. Bless you, my friend. Es que ha estornudado y bless you significa como Jesús, ¿no? En español, cuando estornudas. Bueno, al lío, al grano. Tenemos aquí toda la parte de la nueva megapieza, la parte de la tripota, como han cerrado con esa red azul. Vemos todo el tramo de escaleras blancas, ese tramo también de escaleras mecánicas, donde esperemos ver dentro de poquito. Hay mucha gente que dice que hasta el final de la obra no se van a instalar esas escaleras mecánicas, y toda esa parte de los nuevos soportes verticales, que en el día de hoy, sábado 17 de septiembre, acabaremos con estos 4 soportes verticales completamente instalados. De todas formas, vamos a acercarnos a la parte inferior de la Torre A para ver si vemos algún nuevo soporte vertical, pero no lo creo. A lo mejor el lunes a primera hora traen más soportes verticales para seguir colocando e instalando en la parte del lateral este. Bueno, pues aquí ya se empieza a ver, es verdad que hay una valla, pero se ve perfectamente lo que hay a través y no veo más soportes verticales, no veo ninguno más, así que hoy sábado no va a haber instalación de ningún soporte vertical más. Pero ahí vemos esos soportes verticales. Ya sabéis, ayer por la tarde ya teníamos el tercero y hoy sábado 17 de septiembre tenemos ya el cuarto completamente instalado. Ahí lo vemos, totalmente sujeto todavía por la grúa de Fraile, tanto la grúa que sostiene la cesta donde está el trabajador como la otra que está sujetando todavía la pieza hasta que terminen de anclarla. Lo que sí tenemos son... ¡Hasta luego! Mira, me ha saludado. Lo que sí tenemos son lamas, ese ejército de lamas como vimos ayer en el vídeo diario, que vemos aquí esas lamas y que parece que están terminando con esa última fila. Ahí lo vemos,
esa última fila de lo que es la fachada sur del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de septiembre creo que van a terminar con toda esta fila. Aquí lo tenemos mucho mejor, sin que ningún árbol obstaculice la visión, y ahí vemos que yo creo que todo hoy van a colocar toda esta fila. Creo que van a dejar un hueco. No van a dejar ningún hueco porque están las conexiones. No, van a terminar con todo. Es posible que hoy, en el día de hoy, coloquen todas las lamas restantes, que ahora mismo vemos que está el transportín ahí, las dos plataformas, y es posible que hoy terminen de colocar todas estas lamas que hay preparadas aquí, que yo creo que con esas vamos a ver terminar ya por fin de colocar todas las lamas del fondo sur. Ya veremos todo esto. Mirad, es que mirad cómo mola, es interesante. ¿Es bonito o no es bonito? Me vais a decir que no es bonito. ¿Cómo está quedando? Hola, me han tirado ahí. Está quedando precioso, por favor. Está quedando precioso. Por cierto, ya dijo Nuevo Bernabéu que ya verán cómo apañan esta parte de los huecos que hay en la fachada sur, que ya sabéis que ese hueco es para el tema de ventilación. Entonces, que ha dicho Nuevo Bernabéu que ya verán cómo apañan eso en un futuro para que no se vea el interior, no se vea lo que hoy vemos hoy en día aquí, sin la piel envolvente, que se vea todas las costillas del Clásic Bernabéu. Entonces, pues se aceptan propuestas, se aceptan dudas, se aceptan comentarios de lo que puedan hacer. Colocar una lona blanca, aunque sea finita, para que pueda transpirar bien el aire. Hay que pensar que el aire tiene que pasar sí o sí, no vale colocar luego una lámina de acero inoxidable súper sólida que luego no vaya a transpirar bien en Santiago Bernabéu. Entonces lo dejo aquí a manos de todos vosotros. Dejadme en los comentarios qué creéis que van a poner o qué creéis que deberían colocar. Y sin más que decir, nos vamos para el interior, dentro. Y ahora sí que sí, bienvenidos al interior del Santiago Bernabéu, hoy 17 de septiembre de 2022. Mirad cómo está el interior, qué precioso, qué precioso. Nadie dice nada, pero es precioso. Nadie me comenta nuevo en los vídeos. Madre mía, qué bonito está el estadio, Jesús. A ver si alguien me lo pone. Ahí tenemos todas las riostras totalmente puestas, totalmente instaladas. Esto es lo que se ve desde el interior, desde el día de ayer por la tarde. Tenemos todas las riostras puestas. Ahí tenemos toda la estructura de lo que va a ser ese Skybar en la parte de Castellana, esa parte del lateral oeste, donde de momento tampoco presentan muchas grandes novedades. En cuanto terminaron de colocar esas estructuras, ya parece que de momento no presentan muchos cambios y sigue todo prácticamente igual. Veremos a ver cuándo empiezan con lo serio realmente a hacer todos esos accesos que tenemos ahora mismo en pantalla. Todos estos accesos que tenemos ahora mismo en pantalla, esos huecos que ahora mismo hay aquí, y que eso van a ser accesos para la parte de la grada, esa nueva grada que va a haber ahí arriba. Así que lo que decía, a ver cuándo van a empezar seriamente a trabajar en toda esa zona. Es verdad que vemos últimamente nuevas vallas, nuevas delimitaciones en esa zona, pero tampoco vemos grandes evoluciones a lo que el trabajo se refiere. Vamos a bajar un poco la mirada, vamos a irnos al fondo sur, donde tenemos toda esta parte de los antiguos palcos. Veremos a ver qué es lo que van a hacer. Aquí me refiero, justamente en estas zonas, donde está todo vallado desde antes de que empezaran los partidos aquí en el Santiago Bernabéu. Esa primera jornada, donde empezaron a colocar ya esas lonas, donde también tenemos abajo las lonas, y donde veremos a ver qué van a hacer en esa parte de ahí, si van a hacer algún tipo de oficinas. Los nuevos palcos, no está todo concretado, pero tiene pinta de que van a ser los palcos entre el segundo y tercer anfiteatro. Bajamos un poquito y vemos, vamos a ver en los avances en la parte del primer anfiteatro, entre el primer y segundo anfiteatro, donde ya sabéis que colocan esas lonas para, pues bueno, para que la gente vea en sus casas, en su televisión, no vean que está todo en obras, y que, bueno, pues darle un diseño un poco más abstracto de lo que es la obra, y que no vean tanto andamio ni tanto gato muerto, por así decir, ¿no? Como dicen ahí en Parla. Y es que toda esta zona de momento no se ven grandes avances. Últimamente no veo muchos operarios, muchos trabajadores. Es verdad que ahí vemos un grupito, pero claramente no están avanzando en los palcos. Parece que están dando prisa o hay otras prioridades, pero vemos que los palcos siguen prácticamente igual que donde lo dejaron. Ahí vemos, ahí seguimos avanzando.
y vemos que desde hace unos cuantos días veo a trabajadores en la parte de la grada y es que están ahora mismo limpiando, están barriendo, así barrí, así. Y seguimos. Toda esta es la parte del primer anfiteatro con todos los pasamanos, todos los nuevos pasillos alineados en la parte del segundo anfiteatro. Y lo que decía, poquísimo trabajo en esa parte, donde evolución prácticamente nula. Parece que no hay mucha prisa en esos palcos del primer anfiteatro. Quitamos un poco zoom para que lo veáis todo un poco mejor, no tanto zoom porque hay veces que daña tanto a la vista. Claro, tú fuerzas tanto que al final el ojo lo pierdes, se te cae. Ahí tenemos otra lona que aún ha aguantado después de ese último partido aquí en el Santiago Bernabéu, y no tenemos clarividencias de que hayan pasado muchas cosas en las obras, sobre todo en este aspecto, en la parte de los palcos. Pero si nos bajamos a la esquina del fondo norte con el lateral oeste, ahí vemos que han estado estos días colocando esos paneles de encofrado, esos refuerzos que han hecho en las paredes del quesito, y que ya está totalmente hormigonado. Ayer estaban hormigonando, veíamos en el vídeo cómo estaban colocando lo que va siendo la bomba de hormigonado en los conductos y demás, y a la vez que estaban hormigonando estaban fratasando y metiendo esa porra para eliminar todas esas burbujas que va creando el hormigón una vez que se echa al sitio deseado. De momento así está la cosa en el día de hoy, no parece que haya mucho movimiento, estarán esperando a que frague el hormigón. Y tenemos toda la parte del campo del terreno de juego, donde ahora mismo está el meollo del asunto, donde vemos todas las lámparas en el terreno de juego, donde empezaron a echar ayer una especie de semillas, no sabemos qué material es, pero ahí vemos como en las calvas, en las partes dañadas, vemos como han echado ese producto, ese material, y que no son. Hay mucha gente que dice, joder, es que se ven peor las calvas. No, se ven peor, no es que se vean peor, es que directamente han echado ese producto, y como es blanquecino, es como un color así, del mismo color que la zona dañada, parece que están más dañadas, pero no. Si acercamos el zoom, vemos que claramente han echado algún tipo de producto y que parecen semillas, es decir, parece que van a rehabilitar, a reacondicionar el terreno de juego de esta forma. Veremos a ver. Yo creo que sí lo van a conseguir, porque obviamente son expertos en la materia, y obviamente esto lo van a conseguir sí o sí. Veremos a ver, porque esto no tarda un día o 2 días, tarda unos pocos días, al menos 5 o 10 días en que la hierba vuelva a salir en las zonas dañadas. Y esto no va a ser de un día para otro, pero es que mirad la novedad que tenemos en el día de hoy. Tenemos a una caseta, se podría decir así, ¿no? Una caseta, un servicio móvil de Verde Mix. Es el encargado ahora mismo en el terreno de juego de arreglar todo este desperfecto que hay en el terreno de juego. Y es que echando un vistazo a la página web de Verde Mix, vemos aquí Domo Verde Mix crea un campo híbrido de alta calidad mediante la inyección de fibras sintéticas muy específicas en campos de césped natural. Esto es lo que tenemos. Estas inyecciones de fibras sintéticas permiten un enraizamiento más fuerte de la hierba natural, a lo que se traduce en más horas de juego en los campos de hierba natural. Esto es lo que quieren conseguir. Antes de que pasara todo esto, por supuesto, también es lo que intentaban conseguir, pero debido a este imprevisto en el terreno de juego se ven afectados y se ven con lo consecuente de hacer estas maniobras en el terreno de juego, Así que yo creo y confío en el plan, y creo que de aquí a una semana tenemos ya el césped completamente verde como tendría que estar. Es verdad que hoy sábado se escuchan menos martillos eléctricos a menos trabajadores, pero aún así las obras no paran. El lunes volverán al 100%, no, al 200%, pero hoy sábado se nota un poquito ya la relajación, un poquito ya el trabajadores que tienen que descansar, que han trabajado muy duro durante toda la semana y que obviamente al final son personas, son humanos y tienen que descansar. Nos vamos al mirador y es que no dejamos de ver toda esta parte de tribuna, donde todavía no está listo. Oiga, ¿cuál se ve? Todavía no está listo, pero poco a poco siguen trabajando para reanudar la marcha y volver a dejar esa parte de tribuna completamente lista. Ya sabéis, nueva tribuna del Santiago Bernabéu. Otra zona donde realmente se ha visto afectada toda esta parte del terreno de juego es esta de aquí, que mirad
con las máquinas, con la luz de las máquinas que tenemos ahora mismo en el terreno de juego, parece que son más calvas, pero es lo que decía antes, es el producto que han echado y que obviamente tiene que actuar todavía, tiene que florecer, por así decir, la semilla, y que parece que las calvas son más clarividentes, pero no, realmente es el producto que han echado. Pero en esta parte de aquí se ven mucho peor, y con mucho más contraste. Aquí tenemos toda la parte de la rampa del fondo sur, donde ya sabéis que meten todos los materiales hacia el hipogeo, que se espera que para finales de año o principios del 2023 esta rampa deje ya de existir y que empiecen ya a montar esa supuesta grada retráctil que va a haber en esta parte del fondo sur. Grada retráctil me imagino que será por el tema de los conciertos. Una vez que tengamos aquí instalado el concierto, toda la parte del escenario, pues obviamente la grada retráctil lo que haría sería contraerse para poder meter todas esas piezas necesarias para el concierto en esa zona de aquí. Pero bueno, va a haber espacio de sobra, pero sobre todo se hace eso para ganar espacio y que haya más espectadores en, por ejemplo, un evento como un concierto, he puesto ahora mismo. Pero creemos que puede ser grada retráctil, pero bueno, ya lo veremos. A partir del año que viene veremos a ver cómo van a hacer esa grada una vez que terminen ya con todo el hipogeo que ya sabéis que está en el lateral oeste. Hacemos un barrido o una panorámica de derecha e izquierda del fondo norte al fondo sur para que veáis otra vez más este monumento que están haciendo aquí en el Santiago Bernabéu, porque esto es un monumento, esto no es un estadio, esto es un pedazo de monumento. Qué bonito y qué bien lo están dejando, ¿eh? Esto ya no parece unas obras, esto ya parece otra cosa. Ahí vemos cómo están aplanando toda la parte de la rampa del fondo sur con ese gran rodillo de unas 7.000 toneladas, de unos 7.000 kilos. Hoy parece que los trabajos aquí en el interior son mínimos. Hoy sábado 17 de septiembre. Y aquí tenemos toda esta nueva grada del lateral este, donde de momento no se ven los nuevos cordones porque más que nada son los exteriores y se ven más por Padre Damián que por el interior. Y obviamente ya terminaron de colocar las láminas de grada prefabricada en el nuevo edificio, en la nueva grada, y que desde aquí no se ve. Y vemos toda esa parte también del Torreón, toda esa parte del Sky Bar, de la esquina de la Torre D, donde tampoco presentan muchos grandes cambios. Es verdad que han estado haciendo toda esa estructura y la instalación del techo y del suelo de la misma, y pocos cambios se presentan en esa zona de ahí. Así que abro plano, modo gran angular de todo el interior del Santiago Bernabéu. Hoy 17 de septiembre acabamos aquí. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid de las obras, y nos vemos mañana en el derbi, en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Partido muy calentito y muy movidito por esas controversias entre los bailecitos y los no bailecitos. Así que sin más que decir, nos vemos muy pronto. Chao, chao.